Muchos cristianos sienten que les falta algo. Algunos parecen tener una relación viva e íntima con Dios y otros apenas logran percibir su presencia. ¿Dios está lejos? ¿O hay obstáculos en nosotros que nos lo impiden? El amor del corazón de Jesús quiere darse y hoy vamos a ver cuáles son esas barreras. Porque conocer a Jesús no consiste en saber cosas sobre Él, consiste en encontrarse con Él. ¿Te atreves? Estamos en el mes del Sagrado Corazón y es bueno recordar pues lo que Él nos vino a decir, cuál fue su mensaje. Pero ese mensaje está centrado en una frase, es tengo sed, pero una sed tan ardiente de ser amado. En el 27 de septiembre de 1673, Jesús se aparece a Santa Margarita María de Alacoque y le muestra su corazón. En aquella época existía una herejía muy difundida en aquel entonces, que era el jansenismo. Y el jansenismo veía a un Dios lejano, un Dios terrible, un Dios justiciero, un Dios eh, vengativo. En fin, era una imagen muy distorsionada de Dios, o sea, nada, no se parece en nada. Por eso Jesús le apareció a Santa Margarita y le mostró el corazón. Al mostrarle el corazón, él le está diciendo, yo soy de carne y hueso, yo soy cercano, yo he tomado vuestra carne, he venido aquí. Y él le dice, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y en compensación, solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus reverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Vamos a hacer un pequeño parón aquí y vamos a meditar un poquitín esto. Eh, Primero él hace mención al enorme amor que nos ha mostrado, hasta agotarse y consumirse sin ahorrar nada. Amor del cual el hombre tiene una idea muy lejana. Después, él dice que solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para él en el sacramento de la Eucaristía. Y eso nos debería hacer pensar un poquito. Pero lo que más nos debería hacer pensar es que él se queja especialmente de las almas consagradas. Y aquí tenemos que incluir sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas y laicos consagrados y consagradas también. Y él dice que tiene una sed ardiente de ser amado y que lo que más le dolió, perdón, porque esto no lo había leído, continúa diciendo, tengo sed, pero una sed tan ardiente de ser amado por los hombres en el Santísimo Sacramento. Y luego dice, eso, es decir, la indiferencia y el desprecio, fue lo que más me dolió de cuánto sufrí en mi pasión. Mientras que si me correspondieran con algo de amor, tendría por poco todo lo que hice por ellos. Y continúa diciendo, aunque aquí no está escrito, que todavía hubiera querido hacer más de ser posible. Claro, nosotros vemos la pasión de Jesús, vemos esas heridas, vemos esa sangre, ese maltrato, ese martirio suyo, ¿eh? Nos echamos las manos en la cabeza y sin embargo él dice
que le dolió menos la pasión que lo que él está sufriendo en el Santísimo Sacramento. Entonces, vamos a ver un poquito, vamos a analizar un poquito ese sufrimiento del corazón de Cristo, porque hay algo que hemos de valorar, y es que Dios es amor, y Cristo, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, tiene por naturaleza el amor, y el amor necesita amar. El amor que no se puede expandir en amar es un amor que está constreñido, que está como si fuera una mujer que quiere dar a parto y no, que quiere parir y no puede, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el amor, para realmente poderse realizar, tiene que ser como el amor de la Trinidad, es decir, eh, Dios lo que hace al amar es darse. Entonces, el Padre genera al Hijo dándose todo a Él. Lo único que no le da es la paternidad. Y el Hijo acoge esa donación completa del Padre y se entrega a Él dándose Él al Padre en todas las obras que el Padre quiere realizar. Las lleva a cabo el Verbo. Y en esa corriente que se genera entre el Padre y el Hijo, se perfecciona el amor y aparece ahí el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es amor y el amor nace de esa corriente de entrega y acogida. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que le ocurre al Señor? Al Señor le ocurre eh, el drama de intentarse dar y de no poderse dar. ¿Eh? Su amor es eterno y sin medida y no puede dar porque no tiene dónde poner, porque la gente no acoge ese amor. Entonces, hemos de tener conciencia de esa situación en la que se encuentra el Señor, ¿eh? Y hemos de acudir a la Eucaristía, adorarle, repararle, pensar en Él, que está encerrado ahí en el sagrario día tras día. Jesús es amor puro. No, el amor de Dios no es como nuestro amor. Nuestro amor es un amor que siempre tiene tintes de egoísmo, porque es un amor que nace de un corazón que, que es defectuoso, porque Adán, desobedeciendo, lo que hizo fue que toda su descendencia pues saliera con ese defecto de origen. Y ese defecto de origen es el ego, el yo. ¿Mm? Pues el amor de Jesús es entrega, es acogida, es generosidad, es sabiduría, es humildad, es mansedumbre, misericordia, verdad, fidelidad, ternura, calidez, respeto, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es la perfección de las perfecciones. Yo quisiera destacar una cosa, y es que Jesús en el Evangelio es siempre acogedor, es siempre misericordioso con todos los pecadores, menos con unos. Hay unos que por ahí no pasa, son los fariseos. ¿Eh? Los fariseos eh, eran hombres encerrados en sí mismos de una manera impresionante, porque ellos querían lo que ellos querían, y eran de una hipocresía total.
Entonces, este es un rasgo que hemos de tener muy presente, porque la hipocresía no es otra cosa que falsedad. Y claro, eso se confronta con Cristo, que es la verdad, y ahí hay una imposibilidad, eso no se puede conjugar de ninguna manera. Eh, Como habíamos dicho, nos muestra su corazón y con eso nos muestra que Él es de carne y hueso, que Él es cercano. Y podemos hacer memoria de cuando Lázaro había muerto. Él se echó a llorar ante la tumba de Lázaro, a pesar de que él sabía que lo iba a resucitar. Pero ve a sus hermanas llorando, ve a toda la gente y él se conmueve por dentro y llora. ¿eh? Sin embargo, eh, ya veremos que nuestros sentimientos distan mucho de los de Jesús, nuestros criterios distan mucho de los suyos. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos esa tara de origen que decíamos. Vamos a ver un poco la magnitud de la entrega de Cristo para darnos un poco de idea de ese amor inmenso que no es posible, pues, darnos cuenta de él en su magnitud, porque nosotros somos personas finitas. Jesús vivió durante 33 años, más 9 meses en el seno materno. Y él nos dijo que todo lo que hagamos aquellos aún a los más pequeños, a él se lo hacemos. Por tanto, si él nos dijo eso, eso significa que él ha vivido nuestras vidas. Si todo lo que nosotros hacemos a otra persona se la estamos haciendo a Cristo, y aquí no dice según qué cosas, dice todo, pues obviamente Cristo ha vivido nuestras vidas. Si Él ha vivido nuestras vidas, ha tenido que sufrir cada uno de nuestros pecados. Entonces vamos a ver, perdón, sobre un ejemplo de qué estamos hablando, ¿no? Yo he puesto aquí el ejemplo de una mujer violada. En ese caso, Jesús ha tenido que sufrir como mujer violada, obviamente. Pero no solamente eso, ha tenido que sufrir el horror de sentir los deseos del violador. Y eso lo ha tenido que vencer y lo ha tenido que ofrecer como acto reparado al Padre. Y obviamente ha tenido que sufrir las penas que por esos pecados corresponden. Cada pecado mortal supone una muerte. De hecho, nosotros sabemos que el Señor en la cruz le decía al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el abandono de Dios, la ausencia total de Dios, eso es el infierno. El infierno es una ausencia total de Dios, porque Dios es todo lo bueno. Y cuando se renuncia a Dios, el alma que va al infierno está renunciando a todo lo bueno. Por tanto, si no hay nada bueno, no está Dios, eso es el infierno, que es un sufrimiento total de todo tipo. Eh, durante aproximadamente 22, 23, 24 horas, además sufrió la pasión que nosotros conocemos, la pasión que le infligieron los judíos. Pero además lleva sufriendo 2000 años como víctima en el Santísimo Sacramento, porque en la Eucaristía Él está como víctima y un estado de víctima es un estado de sufrimiento. Cuando Adán cae,
pierde la semejanza con Dios. Sabemos todos que el hombre fue creado a imagen y semejanza. La imagen, obviamente, es pues el aspecto físico y la semejanza lo es, pero en obras. Y nosotros tenemos unas maneras de hacer muy diferentes de Dios. No somos semejantes a Dios en cuanto a nuestra manera de hacer. Y esta semejanza, al perderse, se perdió con ella todos los dones que Dios había eh, otorgado al hombre para hacerlo semejante a Dios. Entonces, la consecuencia de eso es que el hombre quedó marcado por el ego y por el yo. El yo pasa a ser, y el ego pasa a ser el centro de nuestra vida. El hombre vive para sí mismo, queda atado a la concupiscencia, al placer desordenado de los bienes materiales y de los sentidos. Desde él mira los actos de Dios y los juzga desde su propia óptica. Y claro, ahí está atribuyendo a Dios conductas que no son propias de Dios, sino que son propias del ser humano. Y se olvida que Dios es la sabiduría y es el amor. El hombre se queja a lo mejor, pues, eh, porque, yo qué sé, ha tenido pues un revés en la vida y lo ve horrible. Pero sin embargo, ha sido Dios que ha puesto eso en su vida. Entonces, si Dios, que es sabiduría y es amor, ha hecho que a ese hombre le llegara un revés, pues hemos de tener convencimiento de que eso que ha sido hecho por amor y ha sido hecho por la sabiduría, tendrá algo bueno y quizá muy bueno. Lo que pasa es que la ceguera del hombre, la cortedad de miras, le hace imposible verlo y le hace imposible una verdadera confianza en Dios. ¿Por qué? Pues porque falta ese amor, faltando el amor, falta la confianza. ¿Qué pasa? Que como habíamos dicho, el hombre vive para sí y no se da cuenta de que nosotros no hemos sido creados para nosotros, sino que hemos sido creados para Dios. De hecho, el catecismo en el numeral 358 dice, Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y ofrecerle toda la creación. Hay algún otro numeral que en el catecismo que viene a subrayar ese, ese haber sido creados para un fin concreto, pero yo la verdad es que no lo tenía a mano y no lo he puesto porque con este me había parecido suficiente. Por tanto, nosotros hemos sido creados para vivir en la más íntima unión con Dios. ¿Y qué pasa? Que esta íntima unión, ese ser uno que le pide él al Padre, no es propiamente unión. Siempre hablamos de unión con Dios. Jesús le pide al Padre más que una unión, pide ser uno. Ser uno es ser fusión, no es ser unión. ¿Y por qué está pidiendo ser uno? Está pidiendo ser uno porque él lo que quiere es llegar a tener en el mundo ese reino que él quería tener en el hombre. De hecho, en Lucas 12, 29, 31, hay esta frase que os pongo aquí, que es una promesa de Dios y que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, es decir, su santidad, porque justicia en el lenguaje bíblico significa santidad,
Y esas cosas se os darán por añadidura, es decir, todo lo que nosotros vamos a necesitar en la vida se nos va a dar por añadidura si buscamos primero el reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino de Dios? Porque muchas veces se habla de un reino de Dios aquí en el mundo, pero el Señor subraya de una manera muy importante que su reino no es de este mundo, eso se lo dice a Pilatos. Y dice, si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, o sea, el reino no es de aquí. ¿Por qué? Porque es un reino espiritual, es un reino del espíritu. En Lucas 17, 21 nos dice la Vulgata Latina, dice, Ecce enim regnum Dei intra vos est. O sea, que el reino de Dios está dentro de nosotros. Hay muchas traducciones al castellano que en lugar de decir esto, dicen está en medio de vosotros. Hay alguna que sí que habla de dentro de vosotros, pero yo prefiero coger esta traducción, intra vos est, dentro de vosotros, porque es la traducción que se ajusta a los originales bíblicos. Por tanto, estamos hablando de un reino que es un reino del espíritu y es un reino interior a nosotros. Nosotros somos reino de Dios en la medida en que le dejamos a Dios reinar en nuestro ser. Entonces, vamos a hablar un poco de la Eucaristía, porque en el mensaje que hemos comentado al principio, el Señor se queja especialmente de la Eucaristía. Cuando Él va a instituir la Eucaristía, en la última cena, dice, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Ardientemente. Esa palabra que en nosotros tiene una dimensión, en los labios del Señor tiene otra muy distinta, porque el amor de Dios y el nuestro no tiene absolutamente nada que ver. Las dimensiones son desde tamaño hormiga al infinito. Entonces, ¿qué pasa? O sea, él realmente se queda en la Eucaristía con las palabras de la consagración. Jesús no se esconde en el pan, sino que Jesús se convierte en pan. Jesús no se esconde en el vino, sino que se convierte en vino. Tenemos cuerpo de Cristo real, sangre de Cristo real. Y ese hecho hace que el Señor, por voluntad propia, pero una voluntad propia, todo amor, encaminada solamente a favorecernos a nosotros, se queda en una situación de una vulnerabilidad total, porque Él es camino, verdad y vida, y como verdad, cuando dice esto es mi cuerpo, eso se convierte en su cuerpo, cuando dice esto es mi sangre, eso se convierte en su sangre. Por tanto, no es que el pan consagrado pueda tener a Jesús o pueda dejarlo de tener, es Jesús. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en la Eucaristía, aparte de recibirlo a Él realmente, o sea, es cuerpo, sangre, alma y divinidad, estamos recibiendo a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, con Él no solamente recibimos a Jesús, recibimos al Padre, recibimos al Espíritu Santo, porque donde está Él, están el Padre y el Espíritu Santo. Y si me apuráis, como donde está Él está María,
Casi que podemos decir, y sin miedo a equivocarnos, que también la recibimos. Hemos de tener en cuenta, como decíamos antes, que este es un estado de víctima y por tanto es un estado de sufrimiento. Jesús se ha quedado en la Eucaristía para poder estar con nosotros, para Él poder estar con nosotros, para darse Él a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no vamos a Él y al no ir a Él, Él no se puede dar a nosotros. O bien, al ir a Él en unas condiciones que no son las que debieran, tampoco lo puede hacer. Hemos de tener presente que una sagrada forma, una vez recibida, se mantiene o mantiene la vida real de Jesús en nosotros un máximo de 15 minutos, porque incluso puede ser menos, porque es el tiempo que tarda en digerirse. Una vez se ha digerido, nos queda la gracia, pero ya la presencia real de Cristo ha desaparecido. ¿Y por qué sufre Jesús en la Eucaristía? Porque sabemos que su cuerpo glorificado es impasible. Sin embargo, eh, Santo Tomás de Aquino nos dice que el sufrimiento es tener lo que no se quiere o no tener lo que se quiere. Por tanto, Dios tiene todo y más de lo que no quiere y no tiene precisamente lo que Él desea. Él en el Santísimo Sacramento sufre la soledad, está metido en un sagrario, está metido en una cárcel. Y la gente pasa, está horas, horas, horas y horas y días solo absolutamente, cuando él sabe que puede hacer maravillas si la gente se le acerca a él, si las personas acuden a él. Pero está solo, la gente no se le acerca, son pocos los que dan y con las limitaciones que yo había dicho antes, ¿no? Eh, Él se queja de la indiferencia. ¿Cuánta gente pasa delante de un sagrario como si pasara delante de un mueble? Y en cambio ahí está Jesucristo. Se queja de irreverencia. Pues veamos cómo va la gente a la iglesia, ya no digamos en una boda, pero muchas veces ya no es la manera como se va, sino el comportamiento de la gente ahí. Se queja de menosprecio, de sacrilegios y profanaciones, porque son muchos los que se acercan a comulgar sin estar en condiciones de hacerlo. Y muchos los que consagran sin tampoco estar en condiciones de hacerlo, por desgracia. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús se ha hecho Eucaristía para quedarse con nosotros, para que seamos uno como el Padre y Él son uno. Es decir, Él quiere replicar el modelo de Él con el Padre en nosotros, pero no puede. No puede porque el hombre está cerrado y porque al hombre le falta alguna cosa para poder llegar a ese ser santos como mi Padre Celestial es santo, a ese amaros los unos a los otros como yo os he amado, o a ese ser uno como el Padre Celestial y Él son uno. ¿Qué es lo que nos falta? A nosotros nos falta aquello que hace de la Trinidad un solo Dios, y eso es la voluntad divina. Esa voluntad divina que hacía semejante a Adán con Cristo. Porque Adán, al ser creado, fue creado con voluntad humana
y le fue otorgado también la voluntad divina como don, para de esta manera ser semejante a Dios en Jesucristo, que tenía su voluntad humana y su voluntad divina por la unión hipostática con el Verbo eterno. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo recibiríamos al personaje más importante para nosotros. A ver, no es que para mí sea el rey, ni mucho menos. Pero bueno, he cogido esta figura porque es un personaje importante en España, sin más. Entonces, reflexionemos un poco sobre esto. Imaginemos que nos dicen que va a venir a nuestra casa el personaje más importante para nosotros. ¿Cómo tendríamos nuestra casa? O sea, tendríamos nuestra casa de punta en blanco, recibiríamos a esa persona con todos los honores, nos arreglaríamos pues con esmero e intentaríamos estar pues de punta en blanco, ¿no? Que se dice. Le ofreceríamos lo mejor que tuviéramos y estaríamos al 100% por esa persona. Y si nos dijeran que solamente tenemos 15 minutos, pues todavía más, porque con tan poco tiempo habría que aprovechar al máximo. Pero, sin embargo, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Dios Todopoderoso, Majestad infinita, que nos viene a visitar con el Padre y con el Espíritu Santo, le recibimos de una manera muy diferente. Pues quien recibe al Señor como quien recibe una galleta. Los hay que no lo reciben así, pero le reciben, pues bueno, con bastante poco amor o poco interés, con poca reverencia o ninguna reverencia. Muchos acaban de comulgar y cogen y se sientan, ni siquiera hablan con él. Y luego tenemos actualmente una liturgia que no ayuda a nada, porque antiguamente estaba prohibido que durante la comunión se cantara, podía haber música, pero canciones no. Ahora tenemos cantos de comunión y esos cantos de comunión dificultan muchísimo el diálogo entre el alma y el Señor. Y sobre todo, no digamos si esos cantos de comunión no tienen nada que ver con la comunión, que eso es algo, por desgracia, demasiado frecuente. Em, termina terminan de dar la comunión, el sacerdote eh, limpia los vasos sagrados y tal, y ya rápidamente termina la misa. Termina la misa y la gente ¿qué hace? La gente se pone a hablar con el de al lado, se pone, busca a sus amigos, está totalmente distraída y mientras nosotros tenemos dentro a nuestro Señor esperando que le hagamos un poquito de caso. Él está deseando darse, pero no se lo permitimos. Y eso a él le causa un sufrimiento tremendo. ¿Qué pasa? Que en el fondo el problema fundamental que hay aquí es que esa naturaleza tarada del hombre nos lleva a ir a la Eucaristía por nosotros, pero no vamos a la Eucaristía por el Señor. No pensamos en Él en ningún momento. De hecho, mucha gente recibe al Señor en la Eucaristía y le saca la lista de la compra. Yo te pido, 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 y cuando ha acabado, pues ya está. Mm, claro, no es eso.
El Señor está deseando darse, pero el que tanto ama necesita sentirse amado. El Señor necesita mimos, necesita cariño de nosotros y necesita mucha reparación. Fijémonos que en la Eucaristía las gracias que se reciben van en función de las disposiciones de la persona. No todos recibimos lo mismo cuando vamos a comulgar. Hay gente que puede recibir muchísimo, hay gente que puede recibir un poquito, hay gente que puede no recibir nada y hay gente que lo que recibe le causa daño a él. ¿Y por qué? Porque además de las disposiciones que en cada alma pues son diferentes, nos dice San Pablo en la primera de Corintios 11:29 dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo. Y en Romanos 14:23 dice, pero el que come dudando se condena porque no obra conforme a la fe, pues todo lo que no procede de la buena fe es pecado. La Eucaristía necesita además la debida reverencia. He puesto esta foto de este sacerdote llevando la custodia y que la tiene envuelta en el humeral. Eso es un signo de la reverencia que debemos tener hacia Dios. El sacerdote, por reverencia, no toca ni siquiera la custodia, la lleva envuelta en ese paño, ¿no? Em, hemos de tener presente la importancia que tiene ese, eh, ese traslucir, esa reverencia hacia lo sagrado. Es, yo os voy a contar aquí un ejemplo mío, más que mío, de mi abuela, ¿no? A mí me ayudó muchísimo y que, al igual que en mi caso, he tenido amigos que me han hecho comentarios parecidos. Mi abuela era una mujer de una grandísima fe y ella, cuando iba a comulgar, iba con una reverencia tal que llamaba la atención. Eh, y era una reverencia que le salía del corazón, no era ninguna postura especial ni nada, era una reverencia tan nacida de dentro que decías, wow. Y a mí eso siempre me tocó mucho. Antes se comulgaba de rodillas y en la boca. Ahora la gente comulga en la mano. Y es que hay que tener presente esa vulnerabilidad en la que el Señor se pone al convertirse en Eucaristía. El Señor al convertirse en Eucaristía se convierte en pan. Y ese pan, si se cae al suelo y se pisa, estamos pisando a Jesús como le pisaron los soldados durante su pasión. Estamos dándole un trato que no tiene que ser porque nosotros conocemos bien esa vulnerabilidad. Entonces, hemos de actuar conforme al amor y el amor hacia Él nos obliga a tener un cuidado esmerado en la Eucaristía. El Señor, en el discurso del pan de vida, en la sinagoga de Cafarnaún, les explica a aquellos judíos que van a comer su carne y van a beber su sangre. Y esa gente que le escucha se horroriza de lo que está diciendo.
Pero fijaros en el detalle, el Señor en ningún momento dice, no, no os preocupéis, que vais a comer pan y vais a beber vino. No, no, no. Él dice que van a comer su carne, van a beber su sangre. Y la consecuencia de todo eso es que se le van prácticamente todos los discípulos. Él termina diciéndoles a los apóstoles, ¿y vosotros qué vais a hacer? Y entonces es cuando Pedro le dice, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eso no fue algo que se le fue de las manos al Señor. El Señor sabía muy bien lo que estaba haciendo. Él era judío, él sabía muy bien lo que suponía para un judío decir, cómete la carne y bebe la sangre. Pero él lo que quiso hacer fue una criba. Él quiso sacar de ahí a todos aquellos que no le buscaban por él mismo, sino que le buscaban por lo que estaban recibiendo de él. Eso debería hacernos pensar mucho, porque aquí el Señor con esto nos subraya lo importantísimo que es la rectitud de intención, ponerle a Él en el centro de todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos ha de servir solamente para la gloria de Dios, no ha de tener ningún otro fin. Él nos dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Él desea que vayamos a Él, porque Él desea derramar en nosotros su gracia, pero que pocos van. Hay muy poca gente que vaya a hacer adoración, por ejemplo. Y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí pongo en rojo, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque Él nos dice que el camino es Él. El camino no es su predicación, el camino es la persona de Jesucristo. Y dice, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, es de vital importancia que le permitamos al Señor tener su reino en nosotros, porque eso va a hacer que nuestra relación con Él sea otra, cambie y tome una profundidad muy diferente. Bueno, pues el Señor continúa diciéndole a Santa Margarita María de Alacoque lo siguiente. Dice, por eso te pido que el primer viernes, después de la octava de Corpus, se celebre una fiesta especial para honrar mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. Aquí nos está diciendo que cuando Él es expuesto en los altares, está sufriendo porque ahí la gente no le tributa el honor que le tiene que tributar y no solamente eso, sino que la gente pues eh, está dañando ese corazón que tanto ama. Entonces, hemos de tener muy presente el sufrimiento del Señor en la Eucaristía, para de esa manera poderle desagraviar y hacer oración de reparación, que es lo que Él nos pide. ¿Qué pasa? La ofensa a Dios por el pecado es una ofensa infinita. Y la reparación, por tanto, debería de ser infinita para poder compensar esa ofensa. Sin embargo, nosotros somos finitos. Esa es la razón
por la cual tuvo que venir a redimirnos Jesucristo, verdadero Dios, porque si no era imposible la redención, nada más la podía llevar a cabo Él, porque Él tenía naturaleza divina. Entonces, ¿qué ocurre con la reparación? La reparación ha de tener ese valor infinito y por tanto lo que no podemos pretender es reparar con nuestros méritos. Es muy frecuente incluso ver oraciones de reparación en las que se le pide perdón al Señor y se le ofrece lo que sea, muchas cosas, pero ofrecimientos que son de naturaleza finita porque proceden de nosotros. Entonces, hemos de tener presente que para reparar realmente no tenemos otra manera más que reparando, ofreciendo los méritos del Señor, porque los méritos del Señor sí que tienen valor infinito. En estos días se me ha hecho frecuentemente la pregunta, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y qué? Danos un ejemplo. Pues un ejemplo muy fácil, muy simple, es la coronilla de la misericordia. En la coronilla de la misericordia nosotros ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Pero no hace falta ni siquiera ofrecer cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nada más que nosotros cojamos los actos de Jesús niño y los ofrezcamos al Padre, eso tiene valor infinito. Eso repara todo lo que son reparaciones y actos realizados por nuestro Señor, tienen valor infinito. Al Señor le agrada mucho que nosotros le hagamos compañía en la Eucaristía, en el Santísimo, cuando el Santísimo está expuesto. Hoy en día hay muchas adoraciones perpetuas aquí en Barcelona y por tanto uno lo tiene fácil para ir a hacer adoración. Y especialmente le agrada por la noche, porque por la noche se cometen muchos pecados muy graves. Entonces, bueno, esa es una buena alternativa, ¿eh? para, para ir a reparar, para mimar al Señor. ¿Qué pasa? Que el Señor nos está pidiendo que le amemos, nos está pidiendo amor. Y nuestro amor es un amor tan frágil, tan pobre. Sin embargo, yo echaría un vistazo a, a la historia de nuestra iglesia. Cuando Jesús se aparece por primera vez a los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Muy bien, ellos recibieron el Espíritu Santo como tantos de nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Ellos estaban igual, muertos de miedo en el cenáculo. No habían hecho un cambio profundo. Pero, ¿qué pasó? Cuando el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo, fueron revestidos de esa fuerza de lo alto, de ese poder de lo alto, su vida hizo un cambio de 360 grados. Eran otras personas totalmente diferentes. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo eh, nos transforma, hace de nosotros una criatura nueva. Él es el que nos comunica al Padre y al Hijo. Es el comunicador dentro de lo que es la Santísima Trinidad. Él es la fuerza de Dios, es la sabiduría de Dios. Con todos sus dones, Él hace de nosotros una criatura nueva. Y debemos invocarlo constantemente, no solamente diariamente, constantemente.
porque además el Señor nos ha dado una promesa que está recogida en Lucas 11:13 y dice, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Así que hemos de pedirlo constantemente porque el Espíritu Santo es el amor. Y todo lo que hace Dios, todo lo que hace Dios, toda la fuerza creadora de Dios es el amor. Todo es el amor. Entonces, el Señor nos dice también que si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Dice, beba el que crea en mí. ¿eh? Ya veremos ahora un poquito más adelante esa palabra creer, cuál es su verdadero significado. También en Juan 17:26 el Señor nos dice, o le dice él al Padre, porque aquí está él hablando con el Padre, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con el que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios nos lleva al amor. El conocimiento de Dios nos enamora. ¿Por qué? Porque Dios es amor y conocerle más, conocerle, lo que hace es que aumente su amor en nosotros y que Jesucristo viva en nosotros. Aquí he puesto un ovillo de lana. Ese ovillo de lana tiene el hilo para ir estirando. Y si nosotros vamos estirando, se desenrolla entero. Porque fijaros lo que es el conocimiento. Sigue diciendo el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesucristo. Es decir, el conocimiento de Dios es vida eterna. ¿Y es vida eterna para qué? Porque obviamente si estamos hablando del conocimiento de Dios cuando ya estemos en el cielo, no tiene ningún sentido. Esto sería una frase que no tendría ningún valor para aquí. Así pues, hemos de tener presente que el conocimiento de Dios nos lleva a amarle y que el conocimiento de Dios nos hace vivir de cielo aquí. Pero ¿de qué conocimiento estamos hablando? No estamos hablando de un conocimiento intelectual. Estamos hablando de un conocimiento en el Espíritu Santo, un conocimiento que es en lo profundo de nuestro corazón. Ese es el hilo que desenrolla la madeja. Y fijaros que también el Señor le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, o sea, conocer el don de Dios y conocer a Jesús. ¿Quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. El agua viva es el Espíritu Santo también. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a entrar un poco en lo que el Señor le dice a Nicodemo cuando él le va a ver, porque realmente es muy interesante. Le dice, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. O sea, está diciendo que el que no nace de lo alto, el que no nace del Espíritu, no puede percibir el reino de Dios, porque este reino de Dios es un reino espiritual. Ese ver es un ver en el Espíritu. O sea, el que no nace del Espíritu Santo
no es capaz de percibir el reino de Dios. Y sigue diciendo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ni percibir ni entrar en ese reino. Ese reino hemos dicho que es un reino de aquí y que está en nuestro interior. ¿Y por qué? Es obvio. Dice, lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. Es decir, la persona que vive en el mundo sense fer grans escrafalls, que decimos en catalán, ¿eh? O sea, la vida del mundo de hoy en día normal y corriente, nos hace, eh, nos impide poder percibir esta vida del reino de Dios. Nos impide poder entrar en ese reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos carne, porque estamos interesados por las cosas materiales. Y hoy en día llevamos una vida que nos lleva mucho a eso. Y sigue diciendo el Señor, el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Es decir, todo el que nace del Espíritu es una persona que se abandona completamente a Dios, que le deja hacer y deshacer. El viento sopla donde quiere, deshace las cosas como le da la gana. Y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Le entendemos, pero no sabemos realmente eh, cuál es exactamente su propósito. Entendemos pero nos hemos de dejar llevar. El Señor sabe muy bien lo que hace. Él es la sabiduría, Él es el amor. Así que, como hemos dicho, el que nace del Espíritu se abandona totalmente a Dios y en ese abandono se va transformando de tal manera que vuelve a nacer porque sus criterios cambian y los criterios que él tenía se van cambiando por los criterios de Dios. ¿Cómo se conoce a Jesús? Yo he puesto aquí esta imagen de San Juan Evangelista con Jesús. San Juan era un adolescente, era un jovencito y él no tenía filtro, él se acercaba a Jesús espontáneamente y descansaba en él, confiaba en él, tenía una relación muy especial con él. Y es que al Señor le gusta que seamos espontáneos, que seamos ese San Juan adolescente o ese niño, ¿no? Entonces al Señor se le conoce por la revelación pública, obviamente, pero también se le conoce por la revelación privada. Ya el Señor nos decía en la última cena, ¿no? Que el Espíritu Santo nos iba a llevar a la verdad plena. ¿Y la verdad plena quién es? Jesucristo. Entonces, como Él en la última cena nos dice, mucho tengo que deciros, pero todavía no podéis con ello, es necesario complementar la revelación pública con la privada, con privada autorizada, obviamente, porque hoy en día hay cosas que no van ni con ruedas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, aunque todo está en la revelación pública, porque eh, con la revelación pública suficiente, tenemos más que suficiente para salvarnos, eh, no está todo suficientemente explicitado y eso se complementa con la privada, ¿eh? Por ejemplo, ahora pues estamos hablando de las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita, pero bueno, tenemos
yo qué sé, la Divina Misericordia con Faustina Kowalska y otras muchas más, ¿no? Pero especialmente tenemos hoy en día a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, con todo lo que es las revelaciones de Jesús a Luisa en relación a la divina voluntad. Tenemos la oración, pero oración de corazón a corazón, oración meditativa, oración contemplativa, etcétera. No podemos aquí pretender conocer al Señor a base de oraciones de recitación. Y esa oración ha de ser diaria y se le tiene que dedicar tiempo. El Señor, siendo Hijo de Dios, oraba horas. La adoración al Santísimo pues, nos puede ayudar mucho también. Tenemos los sacramentos, que son una fuente de gracia inmensa, y tenemos el cumplimiento de los mandamientos de Jesús. Y lo pongo así para no confundirlo con los mandamientos del Sinaí, porque los mandamientos del Sinaí corresponden a la primera alianza, pero nosotros vivimos en la segunda alianza. En la segunda alianza el hombre recibe la gracia y por tanto Jesús viene a perfeccionar lo que había en la primera alianza. ¿Y cuáles son esos mandamientos de Jesús? Pues toda su predicación y especialmente pues el sermón de la montaña, pero bueno, es toda la predicación de él. Entonces ahora vamos a ver esa palabra creer, ¿no? ¿Qué significa creer en los labios de Cristo? El Señor dice en Juan 6, 28, 29, encontramos esta frase que dice, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. O sea, la obra de Dios consiste en creer en Jesucristo. Esto es muy fuerte. La obra de Dios consiste en creer. Por tanto, lo más importante que hemos de hacer es creer. ¿Por qué? Porque la fe es el fundamento del edificio. Sin una fe firme y fuerte, el edificio no se puede construir. Y cuanto mayor es la fe, más alto puede ser el edificio. En Juan 6:47 nos dice el Señor, el que cree tiene vida eterna. Aquí dice tiene, no tendrá, tiene. Es decir, una vida que realmente esté fundamentada en creer en Cristo, y creer no significa creer que Jesús es el Hijo de Dios, que se ha encarnado, todo esto no. Lo que hay en el credo no es suficiente. Aquí el Señor está utilizando esta palabra significando que creer significa creerle a Él. Y creerle a Él significa poner por obra su palabra. Cuando el apóstol Santiago nos dice que una fe sin obras es fe muerta, pone un ejemplo que quizá no es el más acertado. ¿Por qué? Porque es obvio que una persona que no tiene caridad, no cree, no tiene fe. ¿eh? Y por tanto, su falta de caridad pone de manifiesto pues su fe. Pero mucha gente sin fe es muy caritativa. Entonces, lo que nos guía realmente sobre la fe son las obras de fe. Y como ejemplo voy a poner una que quizá es muy fuerte, pero es la de la madre de los 7 hijos que en Macabeos pues son martirizados. Os acordaréis, ella les va animando a ir al martirio. Eso es una obra de fe como la copa de un pino. Las obras de fe, de alguna manera, son ponernos en un grado más pequeño o más mayor en riesgo
muchas veces. Eh, el Señor nos dice, ¿cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Esta es una frase que nos tendría que hacer pensar mucho. ¿Por qué? Porque nos viene a decir que aquellos que viven aceptando la gloria unos de otros, que no buscan la gloria de Dios, sino que se ponen ellos las medallas, eh, no pueden creer de verdad. Y eso es una cosa que por desgracia es muy frecuente. Es frecuente pues oír una persona que le hacen un halago por algo que ha hecho muy bien hecho y contesta, oh, gracias, y le ves que está hinchado como un pavo real. No, o sea, nuestra reacción ha de ser gloria a Dios y gracias a ti, Dios mío, que me has dado lo que me has dado para yo poderlo hacer. No nos lo tenemos que atribuir nunca. Entonces vamos a ver en un momentín, pues, cómo es el corazón humano, ¿no? El corazón, te doy el corazón, dame el corazón. O sea, se entrega y se recibe. Y en el corazón podemos encontrar lo más maravilloso, pero también lo más terrible del hombre, lo más bello, lo más feo, lo más hermoso y lo más espantoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el corazón se localiza la voluntad, los sentimientos, los afectos, los deseos, la alegría, la tristeza, el amor, el dolor, la compasión, la ternura, el gozo, la angustia, la serenidad, etcétera, etcétera. También podemos decir, pues, una persona tiene un corazón de piedra o que tiene un corazón de hielo. ¿No? Y en la Sagrada Escritura el corazón sale mencionado 961 veces, eso algo dice. Entonces, yo hago este pequeño inciso para darle dos vueltas a un tema. Muchas veces, eh, pues hoy esa gente que dice, oye, es que esta persona es muy sentimentalista o tiene una fe muy sentimentalista y tal. Bueno, o sea, a ver, la gente puede ser más o menos expresiva, pero no nos podemos olvidar de una cosa, Dios es amor y el amor no se tiene en la mente, el amor se tiene en el corazón. Entonces, nuestra relación con Dios no se puede establecer en la mente, tiene que pasar al corazón. Y si nuestra relación con Dios la tenemos en la mente, le hemos de pedir a Dios que, eh, que nos dé un corazón nuevo, ¿eh? Que nos conceda amarle como Él quiere ser amado. Y solo en el corazón se puede tener el encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos un poco o un bastante como este tarro de cristal lleno de piedrotas, ¿vale? De pedruscos. ¿Qué son esos pedruscos? Pues son todas las taras que a nosotros nos ha dejado el pecado original. Nosotros eh, vivimos centrados en nosotros muchas veces, lo habitual es eso. Nuestro ego puede ser mayor o menor, pero siempre está allí. Tenemos el yo quiero, el yo soy, el yo sé, yo valgo, yo puedo, yo, a mí, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Todo eso son piedras que están en nuestro interior. Y esas piedras hacen que este tarro de cristal ya no tenga la capacidad que tendría si ese tarro de cristal estuviera vacío, porque ese tarro de cristal está hecho
para estar lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, que aquí se representa con el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra vida, en nuestra manera de hacer y de funcionar, no solamente tenemos estas piedrotas, sino que nos vamos llenando de piedritas. Y estas piedritas se van alojando en los huecos que encontréis aquí. Pero no acaba la cosa aquí, sino que luego acabamos de rellenar con arena. Cuando el Espíritu Santo quiere verterse sobre nosotros, apenas si puede unas gotas. ¿Por qué? Pues porque estamos llenos de nosotros mismos, no le dejamos sitio. ¿Y qué pasa? Que siendo así, hay una serie de obstáculos que están ahí y que nos dificultan mucho la relación con Dios. Y nuestro enemigo juega a la estrategia de hacer que estas piedras y estas piedritas nos llenen de tal manera que aquí no pueda caber nada. Entonces, un primer obstáculo que tenemos es la desconfianza. Desconfiamos, ¿por qué? Porque realmente no creemos que Dios es amor. Porque realmente no creemos que Dios es sabiduría. Nos imaginamos a Dios que es como una persona súper buena, un padre súper bueno, pero una persona y un padre en definitiva humano. Y claro, ese no es Dios, porque Dios no es humano, sus criterios y los nuestros distan como cielo y tierra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros desconfiamos. Y al desconfiar nos encerramos, nos bloqueamos. La desconfianza se vence con la confianza. Cuando a nosotros nos llegan pensamientos de desconfianza, se nos ha de encender la alerta y darnos cuenta que son pensamientos del enemigo. Porque los pensamientos de desconfianza en Dios siempre vienen del enemigo. Entonces, contra eso se lucha confiando, haciendo actos de confianza fuertes. ¿Y el miedo? Pues al miedo le pasa 3/4 de lo mismo. Es otra treta del enemigo. Entonces, al miedo también se le hace frente con esa confianza. Claro, a ver, puede haber un miedo natural hasta cierto punto, pero luego hay un miedo que no es, que es ese miedo que nos va poniendo pues el patas que le llamo yo en la cabeza, y que nosotros nos llega esto y ¡ah! Ya estamos asustados. Luego tenemos otra cosa que nos impide, que es un obstáculo muy grande, que son las ataduras. Tenemos muchas ataduras. La primera atadura, más fuerte no sé qué deciros, o sea, todas tienen su qué. La primera que he puesto es el pecado. Y no solamente el pecado grave, sino también el pecado venial. El pecado venial son piedritas y a lo mejor incluso arenita, ¿eh? Por ejemplo, la mentirijilla piadosa. Todo el mundo se piensa, esto son tonterías. Pues no son tonterías. Eso no son tonterías. Y como eso, tantas otras cosas. O sea, hay mucho pecadillo que no le damos ninguna importancia y tiene una importancia muy grande. El pecado grave, lo podemos representar con las cadenas. El pecado venial lo representamos con cuerdas. Pero ya estemos atados con cuerdas o con cadenas, estamos atados y no nos podemos mover. Vale, es más fácil liberarse de unas cuerdas que de unas cadenas, pero el hecho es que estamos atados, ¿de acuerdo? Así que el tema del pecado es una cosa que la hemos de poner
dentro de lo que son temas a cuidar. Y especialmente lo digo para los pecadillos, la mentira, ¿eh? Porque el Señor es la verdad. Entonces, como que la mentira y la verdad, como que no es algo que es especialmente, bueno, yo creo que especialmente le desagrada al Señor. Otra cosa es el estilo de vida. Los estilos de vida que están acordes al mundo, acordes a la carne, son impedimentos importantes. Eh, Estilos de vida acordes al mundo, tenemos pues tenemos todo el variopinto mundo de todo lo que son pues internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Eso realmente pues tiene sus efectos y hay que limitarlo mucho y lo ideal es quitarlo de encima en la medida de lo posible. Según la carne, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, que son las modas. Hoy en día hay modas que no son decentes, ¿eh? Y van desde la ropa exterior hasta la ropa interior. Hay modas hoy en día, sobre todo las mujeres, que están todas orientadas a hacer que la mujer esté sexy. Y estando sexy, lo que hacemos es que se provoca al hombre y el pecado de pensamiento es facilísimo. O sea que esto es un tema que se tiene que cuidar mucho. Y los jóvenes, sobre todo las jóvenes, no tienen conciencia de eso. Eh, Otra cosa que es un obstáculo son nuestros planes en el sentido de que queremos tener controlado todo. Entonces, cuando nuestros planes se van al garete porque ha habido cualquier cosa que ha hecho que aquello se modifique, ¡ay! Nos agobiamos un montón. No hemos de hacerlo. O sea, si nosotros tenemos un plan y se nos rompe y sale otro que a lo mejor no nos apetece, recibámoslo como el mejor plan del mundo, porque el primero lo hemos hecho nosotros, pero es que el segundo lo ha hecho Dios. Entonces, Dios que es amor y que es sabiduría, nos ha puesto en bandeja algo que es mucho mejor. Y quizá diréis, ostras, pero es que esto me supone un sufrimiento. Es que la cruz es gloria. Cuando esa cruz se acoge, acompañamos al Señor, le glorificamos y además el Señor a través de esto seguro que nos quiere dar mucho más. Otra cosa es el modo de vivir la fe. A veces hay fes que son muy cuadriculadas, sobre todo fes de estas que están muy atadas a mucha oración de recitación. Cuidado, porque eso nos limita mucho, no nos deja crecer en la fe. Y luego otra cosa que he puesto ya aquí son nuestros propios pensamientos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces podemos ser personas que vamos dándole vueltas a las cosas, em, que vamos dándole vueltas a pensamientos que a veces incluso son imaginativos. En fin, lo que quiero decir es que nosotros hemos sido creados para Dios, para vivir con Dios en ese reino. Entonces, nosotros deberíamos estar en constante diálogo con el Señor, porque eso produce una transformación interior y nos ayuda a ir abriéndonos cada vez más a esa relación con el Señor que Él quiere tener.
¿Qué pasa? Que si nosotros vivimos abiertos al plan de Dios, las gracias nos van a caer en cascada. También las cruces, porque es así. Pero aquí el kit de la cuestión es que hayamos eh, ido cambiando nuestros criterios, ajustándonos cada vez más a los criterios de Dios, con lo cual esas cruces ya no se van a recibir eh, con rechazo, sino incluso a veces con alegría. ¿Qué pasa? Para vivir así es necesario una vida de oración constante, de corazón a corazón y de conocimiento de Dios. Y lo que no debemos olvidar nunca es que el Señor nos dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque la negación de nosotros mismos lo que produce es el vaciamiento de ese tarro para dejarlo libre, de forma que el Espíritu Santo nos pueda llenar. Aquí tenemos dos fotografías de Medjugorje. Y el que haya estado se acordará que tanto subiendo al Critxevac como al Monte de las Apariciones eh, hay un montón de piedrotas que están, digamos, mm, compartiendo espacio con un barrillo muy fino, muy fino, muy fino. Yo conozco una persona que subiendo no sé si era el Monte de las Apariciones o al Critxevac, tuvo una visión. Conforme ese barrillo iba desapareciendo y al desaparecer caían todas las piedras monte abajo. Eso quiere decir que las cosas que más nos dificultan esa relación con el Señor o esas cosas que a veces son impedimentos importantes, están sujetas de muchas cosillas pequeñas que hemos de quitar primero y son quizá las que nos van a ser más fáciles de quitar. Pero como el barro, son muchas. Entonces, ese niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, es algo que tiene que formar parte de nuestro día a día constante. El Señor, en la parábola de la vid y los sarmientos y también otros pasajes evangélicos, utiliza mucho la palabra permanecer. El diario perdón, el diccionario de la Real Academia dice que permanecer es mantenerse en el mismo lugar o calidad sin mutación. Bien, pues el Señor nos dice en Juan 15, del 4 al 7, dice, permaneced en mí como yo en vosotros, lo mismo que el sarmiento. Si continúa aquí, habla del sarmiento que permanece unido a la vid. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Y luego dice, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, vuelve a hablar de sus mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esos mis mandamientos es una constante a lo largo de todo el Evangelio y luego lo iremos viendo. Em, También nos dice el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es decir, nosotros no podemos ser sarmientos que ahora están pegados a la vid y ahora están despegados, porque el que se despega le cuesta mucho volver a pegarlo. La vid le suministra el sarmiento la savia. Es como si le cortaran todas las venas a una persona, o sea, no es fácil. Por tanto, no podemos vivir pegados y despegados y pegados y despegados. ¿Por qué? Pues porque nos hacemos muy vulnerables cuando vivimos de esta manera, porque a nosotros nos llega el alimento del Señor si estamos
pegaditos a Él, si permanecemos en Él, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que os decía antes. El Señor habla de guardar sus mandamientos. Y esto es una cosa que le repite en muchos sitios. Aquí tengo 3 citas, aparte de la que hemos visto antes, y vamos a ver lo que dice. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo pediré al Padre y mandará otro Paráclito, el Espíritu de la verdad, quien el mundo no puede recibir. Es decir, el que guarda los mandamientos del Señor, es decir, el que pone por obra lo que Él nos dice, ese va a recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. Es decir, si nosotros somos personas que nos gusta el mundo, porque hoy en día yo creo que toda la vida, al hombre él le ha gustado caminar por la cornisa, que digo yo. Es decir, como nuestra naturaleza es una naturaleza atarada, como decíamos, pues ¿qué pasa? Que ay, miramos el mundo y ay, nos gusta, pero Jesús me dice que no. Entonces, la gente, ¿qué es lo que suele hacer? Pues caminar por la cornisa. Y cuando uno camina por la cornisa se puede pegar un batacazo que no lo explique. Entonces, ¿qué pasa? El que le gusta el mundo y se va acercando, ¿eh? Es un sí, pero no, un sí, pero no, eh, ese lo va a tener bastante más difícil, porque el mundo no puede recibir el espíritu de la verdad. En Juan 14:21 dice el Señor, el que tiene mis mandamientos, vuelve a hablar de sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuidado, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el que sigue mi palabra y la sigue con gusto, con cariño. Ese es el que me ama y ese será amado de mi Padre y yo le amaré, pero la cosa no se queda aquí. Dice, y yo me manifestaré a él. También sigue diciendo, si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y en Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, volvemos a sus mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y, y María, pues María se pasaba todo el día meditando la vida de su hijo, vivía eh, guardando esos mandamientos, saboreándolos y aplicándolos en su vida, ¿eh? María es el ejemplo clarísimo, es el modelo de lo que Jesús le pide al Padre en la última cena. Dice, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Y aquí continúa diciendo, eh, entonces sigue, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y continúa. Y termina diciendo, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Aquí hay un par de palabras que son muy significativas, muy importantes, y es este cómo y ese uno.
Ya lo comentábamos antes. Porque el Señor le pide al Padre que la relación que ellos dos tienen, que nuestra relación con Él y con el Padre sea la misma que tienen ellos. Y pide que seamos uno con ellos. Y volvemos a decir, la Trinidad es un solo Dios. ¿Por qué? Porque hay una sola voluntad para las tres divinas personas. Por tanto, este modelo nada más se podrá cumplir en el momento en que el hombre viva con la voluntad de Dios. No solamente haciendo la voluntad de Dios, sino que la tenga como vida en él, que eso es un don, es el don de la divina voluntad. Eh, y uno, tal como dice aquí, esa unidad se produce porque la voluntad es una, es igual que la Trinidad. Entonces, María es la que ya desde niña, desde el seno materno, vivió siempre de voluntad divina y en ella se cumplió perfectamente este modelo que tenemos aquí. Bueno, pues hasta aquí, amigos, y recordar siempre que el Señor ha querido ser identificado por su corazón, mostrando así su cercanía y su amor, ¿no? Así que vayamos siempre a Él con una confianza total. Muchas gracias.